¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que Dios está lejos? No es que no creas, no es que hayas dejado de orar. Es ese silencio, ese momento en el que abres los ojos y tu corazón pregunta sin decirlo en voz alta: Dios, ¿todavía estás ahí? Te levantas, respiras, sigues vivo, pero por dentro algo se siente detenido. Y quiero decirte algo claro. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces significa atención. Porque Dios no solo escucha cuando hablas, Él observa cómo despiertas, cómo enfrentas el día, cómo decides vivir cuando no sientes nada. Hoy no estás aquí porque sí. Estás aquí porque hay algo que Dios quiere mostrarte antes de que sigas viviendo como siempre. Muchos creyentes oran, ayunan, van a la iglesia y aún así no ven respuestas. No porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, sino porque hay un error silencioso que casi nadie detecta. Creen que Dios responde solo a palabras, pero Dios responde a alineación. Él no solo escucha oraciones, Él observa hábitos. Observa cómo comienzas el día. ¿Qué ocupa tu mente primero? ¿Qué gobierna tus pensamientos antes incluso de salir de la cama? Porque lo primero que haces al despertar revela quién tiene el control. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. No puedes pedir dirección divina mientras mantienes un desorden diario. Dios no ignora tu fe, pero tampoco bendice una vida que camina en automático. Antes de seguir, necesitas hacerte una pregunta honesta. No para quedar bien, no para aparentar espiritualidad. Una pregunta real. ¿Cómo estás comenzando tus mañanas? ¿Con prisa? ¿Con preocupación? ¿Con el celular en la mano y Dios en el último lugar? Porque las mañanas no son solo rutina, son declaración. Cada mañana dice algo del lugar que Dios ocupa en tu vida. Y esto es clave. Dios no se aleja. Somos nosotros quienes lo dejamos para después. Pero hoy puede ser distinto. No por emoción, no por culpa, por decisión. Antes de continuar, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: hoy decido alinear mi vida con Dios. No es un comentario más. Es el primer paso para romper el bloqueo. Muchos piensan que Dios no responde porque no oran lo suficiente. Otros creen que les falta fe, que no creen lo bastante. Pero la mayoría está equivocada. El problema no está en la intensidad de la oración, sino en la incoherencia de la vida diaria. No puedes orar pidiendo paz si vives alimentando ansiedad. No puedes pedir dirección si cada decisión la tomas sin consultar a Dios. No puedes clamar por cambio si sigues viviendo exactamente igual. Dios no responde a palabras desesperadas, desconectadas del resto del día. Dios responde a una vida alineada. Porque la oración no empieza cuando juntas las manos. Empieza cuando decides cómo vas a vivir, cuando nadie te está viendo. Y ahí, en lo cotidiano, es donde muchos bloquean la respuesta, sin darse cuenta. Cuando Dios guarda silencio, no siempre es porque esté molesto contigo. A veces, es porque quiere mostrarte algo.
El silencio de Dios no es rechazo, es diagnóstico. Es una pausa divina que dice, detente, observa, ajusta. Dios no actúa como una máquina que responde a comandos. Él es Padre. Y un Padre no siempre concede lo que se pide si sabe que primero hay algo que ordenar. Muchos oran esperando una respuesta externa, pero Dios está trabajando internamente. No porque no te ame, sino porque quiere algo más profundo que un alivio momentáneo. Quiere transformación. Y la transformación no comienza con milagros visibles, comienza con ajustes invisibles en la manera en que vives cada día. Aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. El bloqueo no siempre es espiritual. Muchas veces es práctico. No es un demonio, no es una prueba misteriosa, no es un ataque invisible. Es desorden. Desorden en prioridades, desorden en hábitos, desorden en decisiones pequeñas. Y Dios no bendice el desorden, porque el desorden siempre te aleja de su propósito. La fe sin acción no produce fruto. La oración sin obediencia no produce cambio. Dios no ignora tus intenciones, pero responde a tus decisiones. Si sigues pidiendo lo mismo de siempre sin cambiar nada, no estás esperando una respuesta, estás repitiendo un ciclo. Pero ese ciclo puede romperse, y todo comienza cuando reconoces que no necesitas orar más fuerte, necesitas vivir distinto. Cada mañana hay una batalla silenciosa. No comienza en el trabajo, no comienza en la calle. Comienza en el momento exacto en que abres los ojos. Antes de que hables, antes de que te levantes, antes de que toques el celular. Ahí se decide quién gobierna tu día. Muchos creen que la guerra espiritual es algo místico, pero la mayoría de las veces es práctica. Es elegir si lo primero que consumes es ruido o presencia. Porque cuando despiertas y lo primero que entra a tu mente son problemas, mensajes, noticias, preocupaciones, tu espíritu empieza el día en desventaja. No porque Dios se haya ido, sino porque nunca le diste el primer lugar. La forma en que despiertas prepara el terreno espiritual de todo el día. Y ahí, sin notarlo, muchos bloquean la respuesta de Dios. No es casualidad que muchas personas vivan cansadas espiritualmente. Despiertan y de inmediato se llenan de ruido. Mensajes, redes sociales, pendientes, noticias negativas. Antes de levantarse, su mente ya está saturada, pero su espíritu está vacío. Y luego preguntan, ¿por qué no siento a Dios? La respuesta es sencilla y dolorosa. No le diste espacio. Dios no grita para competir con el ruido. Dios habla en quietud. Cuando comienzas el día sin silencio, sin atención, sin conexión, no es que Dios no quiera hablar, es que no puede ser escuchado. El ruido no solo distrae, el ruido bloquea. Y mientras no ordenes cómo comienzas tus mañanas, seguirás pidiendo claridad con una mente completamente saturada. Aquí viene el primer ajuste práctico. No es complicado, no es religioso, no es pesado, pero es decisivo. Antes de hacer cualquier cosa, antes de levantarte, antes de mirar el celular, haz una pausa, solo unos segundos. Respira y reconoce a Dios. No con una oración larga, no con palabras elaboradas,
con una frase sencilla pero honesta. Dios, aquí estoy. Eso basta. Ese pequeño acto rompe el patrón automático con el que has vivido, porque no se trata de cuánto oras, sino de cuándo. Cuando Dios es primero, todo lo demás empieza a acomodarse. Este no es aún un hábito completo, es el punto de partida. Es el momento en que le devuelves a Dios el lugar que nunca debió perder. Y desde ahí, la respuesta empieza a fluir. Hay un bloqueo que parece pequeño, pero es poderoso. La ingratitud. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto se quejan. Se quejan al despertar, se quejan del trabajo, se quejan de la vida. Y cada queja es una declaración. No es solo una emoción, es una postura espiritual. Cuando te quejas, estás diciendo que lo que Dios te dio no es suficiente. Y Dios no bendice un corazón que desprecia el regalo del hoy. La gratitud no es cortesía, es alineación. Un corazón agradecido se mantiene abierto. Un corazón quejoso se endurece. Y cuando el corazón se endurece, la voz de Dios se vuelve lejana, no porque Dios se vaya, sino porque la ingratitud levanta un muro silencioso. La forma en que despiertas revela más de tu fe que muchas oraciones. Si lo primero que haces es quejarte, tu espíritu empieza en derrota. No has salido de la cama y ya estás declarando que el día es pesado. Pero cada mañana es un regalo. Respiras, estás vivo, tienes una nueva oportunidad. Eso no es automático, eso es gracia. La Biblia no dice, agradece cuando todo va bien. Dice, agradece en todo. La gratitud no depende de tus circunstancias, depende de tu decisión. Cuando eliges agradecer antes de entender, antes de resolver, antes de sentirte bien, estás diciendo, Dios, confío en ti. Y la confianza abre puertas que la queja mantiene cerradas. Este ajuste es simple, pero poderoso. Mañana, cuando abras los ojos, no te levantes de inmediato. No tomes el celular. Quédate quieto unos segundos y di en voz baja o en tu corazón, gracias Dios por este nuevo día. No expliques, no justifiques, no pidas nada, solo agradece. Luego menciona 3 cosas concretas por las que estás agradecido. Pueden ser simples: tu cama, tu salud, tu familia. La gratitud cambia el ambiente espiritual de la mañana. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Un corazón agradecido se vuelve sensible, y un corazón sensible escucha mejor. Si hoy sientes que algo está bloqueado, empieza por aquí. La gratitud no es el final, es la llave. Hay otro bloqueo que parece lógico, pero es profundamente espiritual. Darles a Dios solo las obras. Muchas personas dicen, busco a Dios todos los días, pero la realidad es que lo buscan cuando ya están cansados, cuando ya resolvieron todo, cuando ya gastaron su energía, cuando ya llenaron su mente de 1000 cosas. Y luego, al final del día, le dan a Dios 5 minutos apurados. Pero Dios no pide lo que te sobra, Dios pide lo primero. No porque lo necesite, sino porque lo primero revela prioridades. Lo primero del día marca el orden del resto. Cuando Dios es último,
todo se desordena. Cuando Dios es primero, todo empieza a acomodarse. No porque el día sea perfecto, sino porque el corazón está alineado. Dios no compite por tu tiempo. Él observa tus decisiones. Observa a qué le das atención apenas despiertas. Si lo primero es el celular, el trabajo, las preocupaciones, entonces eso gobierna tu día. No es pecado, pero sí es desorden. Muchos dicen, no tengo tiempo para Dios. Pero siempre hay tiempo para revisar mensajes, para redes sociales, para pensar en problemas. El problema no es el tiempo, es la prioridad. Cuando Dios queda para después, el corazón se acostumbra a vivir sin dirección, y luego llegan la confusión, el cansancio, la falta de claridad. No porque Dios se haya ido, sino porque nunca fue invitado al comienzo del día. Tus mañanas dicen la verdad que tus palabras a veces ocultan. Este ajuste no requiere horas, requiere decisión. Decide separar los primeros minutos del día para Dios. No cuando puedas, no cuando te sientas bien. Al comenzar. 15 minutos. 20. 30 si puedes. Sin celular, sin distracciones. Solo tú y Dios. Lee un salmo. Lee un proverbio. Un solo versículo basta. Léelo despacio. Escúchalo. Y luego habla con Dios como con un amigo cercano. No con discursos, con honestidad. Cuando le das a Dios las primicias de tu tiempo, Él responde con su presencia. No siempre con emociones, pero sí con dirección. Este hábito no hace ruido, pero cambia todo. Porque cuando Dios es primero, los bloqueos empiezan a caer. Hay un bloqueo que muchos ignoran porque no lo ven. El hogar. Para muchos, la casa es solo un lugar donde se duerme, se come y se descansa. Pero espiritualmente, el hogar es un territorio. Ahí se forman hábitos, ahí se moldean actitudes, ahí se construye el carácter. Y todo territorio necesita cobertura. Cuando no bendices tu hogar, lo dejas expuesto. No porque Dios no quiera cuidarlo, sino porque nunca fue invitado a gobernarlo. Muchos oran por el trabajo, por el futuro, por provisión, pero olvidan el lugar donde todo comienza. La Biblia enseña que donde Dios habita, hay paz. Si tu hogar vive en tensión, en desorden, en conflicto constante, no siempre es casualidad. A veces es ausencia de cobertura espiritual. Muchas personas salen de casa cada mañana sin pensar en lo que dejan atrás. Salen apurados, salen preocupados, salen cargados, pero dejan su hogar sin cobertura. Dejan a su familia sin una palabra de bendición. Y luego se preguntan por qué hay discusiones constantes, por qué hay tensión, por qué hay intranquilidad. No todo es espiritual, pero tampoco todo es casual. Cuando bendices tu hogar, estableces orden. Declaras que ese lugar le pertenece a Dios, que no gobierna el miedo, que no gobierna el caos, que no gobierna la violencia. No necesitas oraciones largas, necesitas intención. 30 segundos pueden cambiar la atmósfera de todo el día. Porque cuando cubres tu casa,
Dios responde, no siempre con milagros visibles, pero sí con paz sostenida. Este ajuste es breve, pero eterno. Antes de salir de casa, detente, respira y bendice tu hogar. No con fórmulas, no con palabras complicadas, con una oración sencilla. Señor, bendice este hogar, cubre a mi familia, que tu paz habite aquí, que ninguna obra del mal tenga lugar. Este hogar te pertenece. Amén. Eso es todo. Pero esos segundos cierran puertas invisibles y abren espacios de paz. Hazlo cada mañana. No solo cuando haya problemas, no solo cuando sientas miedo. Hazlo como disciplina, porque el hogar es la base. Y cuando la base está cubierta, el resto se sostiene mejor. Muchos bloqueos externos comienzan en casas sin cobertura espiritual. Hoy puedes empezar a cambiar eso. Hay un bloqueo que muchos creyentes no relacionan con su fe: el cuerpo. Muchos piensan que la espiritualidad solo tiene que ver con orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia. Pero la Biblia es clara: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es solo carne, no es solo apariencia, es el lugar donde Dios habita. Y lo que es templo debe ser honrado. No puedes descuidar el cuerpo y esperar claridad espiritual. No puedes vivir agotado y pretender escuchar bien a Dios. El cansancio constante nubla la mente. La falta de descanso debilita el espíritu. Dios no se agrada cuando maltratas lo que Él mismo te confió. Cuidar el cuerpo no es vanidad, es obediencia práctica. Muchos oran, pero viven agotados. Buscan a Dios, pero no descansan. Leen la Biblia, pero se alimentan mal. Y luego preguntan, ¿por qué me cuesta concentrarme? ¿Por qué no tengo fuerza? ¿Por qué me siento apagado? Todo está conectado. Espíritu, mente, cuerpo. Cuando el cuerpo está mal, la mente se dispersa. Cuando la mente se dispersa, el espíritu pierde enfoque. No es falta de fe, es falta de cuidado. Dios no creó al ser humano para vivir exhausto. Jesús mismo descansaba, se apartaba, cuidaba su cuerpo. El problema no es sentir cansancio, el problema es normalizarlo, porque vivir agotado termina bloqueando la sensibilidad espiritual. Y sin sensibilidad no hay claridad. Este ajuste no es extremo. No necesitas ser atleta. No necesitas rutinas complicadas. Necesitas intención. Cada mañana, haz algo pequeño que le diga a Dios: valoro el cuerpo que me diste. 10 minutos de movimiento, un estiramiento, una caminata corta, un desayuno más consciente, un vaso de agua. Algo sencillo. Hazlo como acto de gratitud. Hazlo como adoración. Porque cuando cuidas el templo, honras al Creador. Y Dios bendice a quien honra lo que Él entregó. No verás el cambio de un día para otro, pero sentirás más claridad, más energía, más enfoque.
Cuando el cuerpo se ordena, el espíritu respira. Y muchos bloqueos espirituales se rompen cuando decides cuidar lo que Dios te confió. Hay un bloqueo que muchos subestiman porque parece normal: las palabras. Muchos oran pidiendo bendición, pero viven declarando derrota. Piden provisión, pero hablan escasez. Piden paz, pero declaran miedo. Y no se dan cuenta de la contradicción. La Biblia es clara: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que hablas no es solo sonido, es dirección. Cada palabra establece un camino. No puedes pedirle a Dios que abra puertas mientras con tu boca las cierras. No porque Dios sea débil, sino porque Él honra la coherencia. Dios respalda lo que se alinea con su palabra. Pero cuando tus palabras contradicen lo que pides, tú mismo levantas un bloqueo invisible. Muchas personas empiezan el día hablando mal. Hoy será difícil. Seguro algo sale mal. No puedo con esto. Y sin notarlo, están profetizando su propia carga. No es realismo, es programación. Lo que declaras al despertar marca el tono del resto del día. Tu boca enseña a tu mente qué esperar, y tu mente guía tus decisiones. No se trata de negar la realidad, se trata de elegir qué gobierna. Si declaras miedo, vivirás con temor. Si declaras cansancio, vivirás agotado. Pero si declaras la palabra de Dios, tu espíritu toma el control. Dios honra su palabra, pero primero tú debes hablarla. Este ajuste es sencillo, pero poderoso. Cada mañana, antes de salir, declara la palabra de Dios. No muchos versículos, 2 o 3 bastan, pero decláralos con convicción, no como repetición, como verdad. Di en voz alta si puedes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el día que hizo el Señor, y me gozaré en él. El Señor va conmigo, y no temeré. Cuando hablas así, no estás negando problemas, estás estableciendo autoridad. Tu boca define el ambiente espiritual del día. Cuando alineas tus palabras con la palabra de Dios, tu vida comienza a alinearse también. Muchos bloqueos no se rompen con más oración, sino con menos queja y más verdad declarada. Muchos comienzan bien, motivados, emocionados, con buenas intenciones. Después de un mensaje, una oración fuerte, un momento especial con Dios. Pero con el paso de los días, todo se diluye. No porque Dios falle, no porque el mensaje no haya sido bueno, sino porque confundieron emoción con disciplina. La emoción inspira, la disciplina sostiene. La emoción depende de cómo te sientes. La disciplina depende de una decisión. Y cuando la emoción se va, si no hay disciplina, todo se detiene. Dios no edifica vidas sobre emociones momentáneas, las edifica sobre obediencia constante. El verdadero crecimiento espiritual no se nota en los días buenos, se revela en los días en que no tienes ganas y aún así obedeces. Habrá mañanas en las que no sentirás a Dios. Oras y no sientes nada.
Lees y no te emocionas. Cumples el hábito, pero el corazón parece seco. Eso no es retroceso, es madurez. La fe inmadura depende de sentir. La fe madura depende de obedecer. Dios no siempre se manifiesta con emociones. A veces se manifiesta con constancia silenciosa. Obedecer cuando sientes no es difícil. El verdadero crecimiento ocurre cuando obedeces sin sentir nada. Cuando te levantas aunque no tengas ganas. Cuando oras, aunque tu mente esté cansada. Cuando haces lo correcto, solo porque es correcto. Ahí se forma el carácter. Ahí se fortalece la fe. Y Dios honra a quien permanece firme, cuando no hay aplausos ni sensaciones especiales. Muchos abandonan justo antes del fruto. No porque Dios no responda, sino porque no ven resultados rápidos. Vivimos en una cultura inmediata. Queremos cambios rápidos. Pero Dios trabaja en procesos. Lo que se construye rápido, se cae rápido. Lo que se edifica con disciplina, permanece. Cada mañana disciplinada es una semilla. Y toda semilla, a su tiempo, da fruto. Aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, Dios no ignora la obediencia constante. Si hoy sientes que nada cambia, no te detengas. La disciplina está trabajando, aunque no lo notes. Y cuando menos lo esperes, verás el fruto. Porque Dios siempre responde a un corazón que permanece fiel. Llegados a este punto, necesitas entender algo importante. Este mensaje no fue solo información, fue una invitación. Porque escuchar no transforma. Decidir sí. Puedes sentirte tocado, inspirado, conmovido, pero si no tomas una decisión concreta, mañana todo seguirá igual. Dios no cambia vidas por emociones momentáneas. Las cambia cuando alguien decide vivir diferente. Hoy no se te pidió perfección, se te pidió compromiso. No intentes hacerlo todo. No empieces con 5 cosas. Empieza con una. Un ajuste, un hábito. Domínalo. Hazlo parte de tus mañanas. La transformación real no ocurre en grandes saltos. Ocurre en decisiones pequeñas, repetidas cada día. Y hoy es uno de esos días. Hay algo poderoso en declarar una decisión. Cuando lo dices en voz alta, cuando lo escribes, deja de ser una idea y se convierte en compromiso. Por eso no te pido que solo escuches, te pido que participes. Escribe en los comentarios cuál hábito vas a comenzar primero. No para exhibirte, no para quedar bien, para comprometerte. Cuando escribes algo, tu mente lo registra, tu corazón lo asume y tu espíritu se alinea. Dios honra las decisiones visibles, no porque necesite pruebas, sino porque sabe que cuando decides públicamente, estás más dispuesto a permanecer. Este no es un canal más, es un espacio para formar disciplina espiritual, y eso comienza con decisiones reales. Si aplicas lo que escuchaste hoy, algo va a cambiar, no porque el calendario avance, sino porque tú cambiaste. Las mañanas ordenadas alinean la vida. Los hábitos correctos abren caminos.
La disciplina diaria rompe bloqueos que la oración aislada no logra romper. No de un día para otro, pero sí de manera real. Habrá días difíciles, habrá resistencia. Tu mente buscará excusas, tu cuerpo pedirá comodidad. Pero no te detengas. Después de una semana, se vuelve más fácil. Después de 2, se vuelve rutina. Después de 3, se vuelve parte de ti. Y cuando es parte de ti, ya no luchas, vives alineado. Ahí llega la paz, ahí llega la claridad. Ahí Dios empieza a responder de maneras que antes no entendías. Antes de terminar, detente un momento. No sigas desplazándote. No cambies de video. No corras al siguiente ruido. Este no es solo el final de un mensaje. Es un momento sagrado. Respira profundo. Silencia tu mente, aunque sea por unos segundos. Dios no necesita que estés en un templo para escucharte. Él escucha cuando el corazón se abre. No importa cómo llegaste hoy. No importa si vienes cansado, confundido o con dudas. Dios no te trajo aquí por casualidad. Te trajo porque quiere cerrar ciclos, romper bloqueos y comenzar algo nuevo. No desde la emoción, sino desde la obediencia. Ahora no escuches mis palabras. Presta atención a lo que Dios quiere hacer en ti en este momento. Señor, venimos delante de ti con un corazón sincero. Reconocemos que muchas veces te hemos dejado para después. Perdónanos por comenzar días sin ti, por vivir apurados, por vivir distraídos, por vivir sin orden. Hoy decidimos algo distinto. Te pedimos disciplina cuando no tengamos ganas, constancia cuando no veamos resultados, fuerza para obedecer aun cuando cueste. Hoy te entregamos nuestras mañanas. Ordena nuestras prioridades. Silencia el ruido. Aclara nuestra mente. Bendice cada hogar representado aquí. Trae paz, trae cobertura, trae orden espiritual. Enséñanos a cuidar el cuerpo que nos diste como templo de tu espíritu. Y pon tu palabra en nuestra boca. Que declaremos vida, que declaremos verdad, que declaremos tus promesas. Hoy declaramos que los bloqueos se rompen, que nuestra vida se alinea y que tú respondes a un corazón obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Habla de tu corazón. Habla de tu hambre espiritual. Este canal no es solo contenido, es entrenamiento. Es recordatorio diario de que la fe no se vive por emociones, se vive por disciplina. Si este mensaje habló a tu vida, suscribirte no es por mí, es por ti. Es para seguir formando hábitos que sostengan tu fe cuando nadie te esté mirando. Dale me gusta como señal de compromiso y escribe en los comentarios qué hábito vas a empezar primero. No lo postergues. Cuando lo escribes, te comprometes. Y cuando te comprometes, Dios se mueve. Activa la campanita. Que cada mensaje sea un recordatorio de que decidiste honrar a Dios desde tus mañanas. Ahora ve y vive diferente. Porque cuando tú cambias, Dios responde.